Sofía solo pretendía darle una sorpresa romántica a su esposo durante su viaje de trabajo, pero al cruzar el umbral de la habitación del hotel, se dio cuenta de que el único trato que él estaba cerrando era el que ponía fin a su matrimonio. El aire en el lobby del Gran Hotel Continental era denso, olía a lirios y a dinero. Sofía caminó sobre el mármol reluciente, sintiendo cómo su corazón latía en una cuenta regresiva hacia la sorpresa. En la recepción, obtuvo una copia de la llave con una sonrisa cómplice, explicando que era una sorpresa por su aniversario de bodas. En el pasillo del 7º piso, el silencio era apenas interrumpido por el suave roce de sus zapatos. Se detuvo frente a la puerta 714, tomó aire profundamente, visualizando el rostro sorprendido y feliz de Alejandro. La puerta se abrió sin hacer ruido, revelando una escena bañada por la luz dorada del atardecer. Había una botella de champaña en hielo, fresas en una bandeja de plata y, cerca del balcón, Alejandro, su esposo. Se reía de algo que le decía una mujer de espaldas, que solo vestía una bata de seda. El sonido de su risa tan familiar ahora resonaba como una traición. El pequeño paquete que Sofía sostenía se deslizó de sus dedos, cayendo al suelo con un golpe sordo. El sonido rasgó el aire. Ambos se giraron. La sonrisa de Alejandro se congeló, transformándose en una máscara de pánico y luego de pura furia. No corrió a dar explicaciones, no mostró arrepentimiento. En su lugar, marchó hacia ella. Antes de que Isabela pudiera decir algo, él tomó el brazo de Sofía con fuerza, la empujó hacia el pasillo y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó él, con una voz afilada. «No puedo creerlo. Tenías que arruinarlo todo, ¿verdad? Tenías que echar a perder la noche más crucial de mi carrera». Las palabras de él, echar a perder la noche más crucial de mi carrera, resonaban en la mente de Sofía, pero carecían de sentido. Su carrera, la carrera de ambos. ¿No era por eso que ella estaba allí? ¿Para celebrar? El rostro de Alejandro, contraído en una máscara de furia helada, parecía el de un desconocido. Y en ese momento, la imagen del hombre frente a ella se disolvió, siendo reemplazada por el recuerdo del esposo que la había abrazado 3 noches antes. El recuerdo la devoró. Estaban en la sala de su casa. La luz tenue de la lámpara creaba un brillo cálido sobre los muebles de madera. Alejandro la llamó con una urgencia contenida en su voz. «Mi amor, siéntate aquí. Tengo una noticia increíble». Le tomó las manos. Sus ojos brillaban de una manera que ella había aprendido a asociar con el éxito. «¿Recuerdas ese proyecto gigante en el que he estado trabajando por meses? Lo cerramos. Bueno, casi. Solo falta la reunión final para firmar los papeles. Y será en el Gran Hotel Continental». Él sonrió, una sonrisa amplia y genuina que siempre la derretía. «Es un resort, pero no te confundas. Estaré encerrado en salas de juntas todo el día, negociando con gente de todo el país. Apenas tendré tiempo para ver la luz del sol». La atrajo hacia él, besando su frente. «Pero valdrá la pena, Sophie. Esto asegura nuestro porvenir, el futuro de nuestra familia». Sofía sintió su pecho hincharse de orgullo. Era el hombre que amaba, ambicioso, dedicado, siempre pensando en ellos dos. «Te voy a extrañar tanto», susurró él, y ella le creyó. El recuerdo saltó al día siguiente, un café con su mejor amiga Camila. «Estoy tan orgullosa de él, Cami. Es el mayor logro de su carrera hasta ahora». Camila, siempre la romántica incurable, sonrió por encima de su taza. «Sophie, si va a estar en un resort de lujo, ¿por qué no apareces allí la última noche? Sin avisarle. Simplemente toca a su puerta. Imagina su cara. Sería el final perfecto para un viaje tan exitoso». Al principio, Sofía dudó. «Ay, no sé. Va a estar tan cansado, no quiero interrumpir». Pero Camila insistió. «¿Interrumpir? Sería su recompensa, el brindis con champaña que se merece». La idea floreció en la mente de Sofía, convirtiéndose en un plan irresistible. La sorpresa perfecta.
el gesto de amor que coronaría su victoria. Y ahora, de vuelta en el pasillo frío e impersonal, el eco de esa risa que había escuchado desde la habitación la devolvía a la realidad. La sorpresa romántica, el final perfecto. Todo eso se deshacía en cenizas bajo la mirada de desprecio del hombre que pocos días antes prometía estar construyendo su futuro juntos. El pasillo del hotel parecía haberse alargado. Las paredes se cerraban sobre Sofía. El rostro de Alejandro, a escasos centímetros del suyo, era un paisaje de furia contenida. El hombre que la consolaba en sus peores días era ahora la fuente de su mayor dolor. Su deseo, en ese instante, era simple e imposible: rebobinar el tiempo, volver a casa, a la seguridad de su ignorancia, donde el amor todavía parecía real. Pero la mano de él en su brazo era un ancla, reteniéndola en ese momento de ruina. Alejandro bajó la voz, un susurro venenoso que pretendía sonar como razón. «Sofía, mírate», haciendo una escena. ¿Eso querías, llamar la atención? ¿No podías confiar en mí por un par de días? La palabra confiar la golpeó como un puñetazo. Él hablaba de confianza, mientras el perfume de otra mujer todavía flotaba en el aire a su alrededor. «Eso no fue nada», continuó, mintiendo con una facilidad que la aterrorizó. «Isabela es una socia de negocios. Estábamos celebrando el contrato que acabamos de firmar. Interpretaste todo mal, como siempre». La acusación la dejó sin aliento. Era su culpa. La culpa por descubrirlo, la culpa por sentir. Su mundo estaba de cabeza, y él la acusaba de no saber qué lado era el correcto. Su deseo de volver en el tiempo murió, reemplazado por una necesidad visceral de entender. ¿Cómo podía mentir con tanta convicción? La puerta de la habitación 714 se abrió. Isabela apareció, ahora vestida con un elegante vestido negro, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. No parecía avergonzada ni sorprendida, parecía aburrida. Sus ojos pasaron por Sofía. Una mirada de arriba a abajo, lenta y despectiva, como si evaluara un mueble viejo e indeseado. Luego se dirigió a Alejandro, con voz melosa e impaciente. «Alejandro querido, nuestra reservación es para las 9. No dejarás que esto arruine nuestra celebración, ¿o sí?» La palabra «esto» quedó suspendida en el aire, una humillación calculada. Sofía no era una persona, era un obstáculo. Ese insulto fue la chispa que encendió algo dentro del dolor de Sofía. Una llama de rabia comenzó a quemar la niebla del shock. Su voz, antes atrapada en su garganta, salió temblorosa, pero clara. ¿Celebración? ¿Qué tipo de celebración de negocios termina con champaña y una bata de seda, Alejandro? Finalmente lo miró a los ojos. Ya no como una víctima paralizada, sino como una mujer exigiendo respuestas. Viendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, Alejandro cambió de táctica. La soltó. «Suficiente, basta de escándalo. Bajemos a hablar al bar como adultos». Era una orden, no una invitación. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el ascensor, esperando que ella lo siguiera, como siempre lo hacía. Isabela sonrió, una pequeña sonrisa victoriosa, y caminó a su lado. Por un momento, Sofía pensó en dar media vuelta e irse. Pero, ¿irse a dónde? ¿A la casa que ahora parecía un escenario de mentiras? No. Su deseo había cambiado de nuevo. Necesitaba la verdad completa, y no se iría de ese hotel sin ella. El trayecto hasta el ascensor fue una tortura silenciosa. A cada paso, la mente de Sofía trabajaba furiosamente, desenterrando recuerdos y reexaminándolos bajo una nueva luz, una luz cruel y honesta. Aquel viaje de último minuto para resolver problemas en la sucursal del sur, 6 meses atrás. Las noches en que llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella, culpando a reuniones interminables con clientes. La factura de la tarjeta de crédito con un gasto de joyería
que él juró ser un regalo corporativo. Cada mentira que ella se había tragado, cada duda que había silenciado en nombre de la confianza, ahora regresaba para atormentarla. Las piezas del rompecabezas encajaban con una velocidad vertiginosa, formando una imagen de traición tan vasta y profunda que apenas podía respirar. ¿Cómo pude ser tan ciega? La pregunta martilleaba en su cabeza. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Miró a Isabela, que caminaba con una confianza inquebrantable, como si fuera la dueña del mundo, la dueña de su marido. Fui una tonta, una esposa ingenua y complaciente. El ascensor descendía, y con él la última gota de esperanza que tenía de que todo fuera un terrible malentendido. La vida que ella amaba no era real. Era una farsa bien construida, y ella era la última en saberlo. El bar del hotel era un refugio de lujo silencioso, con sillones de cuero y una iluminación tenue, que hacía que todo pareciera más íntimo y sofisticado. Ese ambiente hacía que la confrontación que estaba por venir fuera aún más brutal. Alejandro eligió una mesa apartada, actuando como si tuviera el control total. Pidió un whisky doble, el gesto de un hombre que se siente poderoso. Isabela se sentó a su lado, la alianza perfecta de traidores. Sofía se sentó frente a ellos, sintiéndose como una acusada en su propio juicio. El murmullo de conversaciones alrededor, las risas discretas de otras parejas, todo servía como un doloroso recordatorio de la normalidad que había perdido para siempre. Se miró las manos que temblaban sobre la mesa. El dolor seguía ahí, una herida abierta en su pecho. Pero bajo el dolor, una nueva capa se formaba, dura y fría como el hielo. Su deseo ya no era sobre amor o perdón, era sobre dignidad. Él la había engañado, la había humillado, y ahora esperaba que aceptara sus mentiras en silencio. No, no saldría de ese hotel como la esposa loca e histérica que él intentaba pintar. Saldría con la cabeza en alto, y para eso necesitaba que la verdad fuera dicha, en voz alta, sin importar cuán fea fuera. El whisky de Alejandro bajó de un solo trago, el vaso golpeando la madera de la mesa con una finalidad sombría. El silencio que se instaló fue pesado, cargado de acusaciones no dichas. Sofía sentía las miradas de reojo de las mesas cercanas, la curiosidad discreta del barman. Era el centro de un espectáculo que no eligió. Fue Alejandro quien rompió el silencio, la voz baja y controlada, pero cada palabra era una piedra lanzada contra ella. Sofía, con toda honestidad, me dejas sin palabras. Esperaba más de ti. Después de todos estos años, después de todo lo que construimos, ¿eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy un traidor? Él negó con la cabeza, un gesto de profunda y ensayada decepción. Tu inseguridad se está convirtiendo en un problema grave. Lo sabes, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto. Necesitas aprender a confiar en mí. La audacia de esas palabras la dejó momentáneamente sin aliento. Estaba usando sus conversaciones íntimas, las vulnerabilidades que ella había compartido, como un arma en su contra. Isabela, captando la señal, se inclinó hacia adelante, su mano reposando sobre el brazo de Alejandro en un gesto de apoyo. Alejandro, tal vez sea mi culpa, dijo ella, su voz un terciopelo de falsa modestia. No debía haber insistido en celebrar solo nosotros dos. Es que estaba tan emocionada con el negocio. Lamento mucho si ella malinterpretó la situación. La actuación era perfecta. La profesional dedicada, la amiga inocente, atrapada en medio del drama de una esposa celosa. Juntos tejían una realidad alternativa donde Sofía era la villana, la desequilibrada, la única culpable de esa noche de horrores. Sofía sintió una oleada de náuseas. Eran un equipo. ¿Desde cuándo eran un equipo? La pregunta la atravesó, abriendo un abismo de nuevas dudas y dolores. Necesitaba un hecho, una sola cosa sólida a la que aferrarse en medio de ese mar de mentiras. La conferencia, dijo ella.
su voz más firme de lo que esperaba. Me dijiste que viniste a una conferencia. ¿Dónde están los otros participantes? ¿Dónde está tu credencial? El rostro de Alejandro no vaciló. En lugar de eso, sonrió. Una sonrisa condescendiente, cansada, que la hizo sentir pequeña, infantil. Ay, Sofía, tan ingenua. ¿De verdad crees que los negocios de millones de dólares se cierran en auditorios llenos con gafetes colgando del cuello? Se inclinó hacia adelante, el tono de su voz subiendo un escalón, lo suficiente para que la mesa de al lado dejara de conversar. La conferencia principal se pospuso, sí, pero las reuniones preliminares, las negociaciones con los inversionistas más importantes, como Isabela, se mantuvieron. En secreto. Es un negocio confidencial, Sofía. Implica cláusulas, discreción, cosas que tú, con esa desconfianza enfermiza tuya, jamás podrías entender. El volumen de su voz ahora era deliberado. Ya no hablaba solo para ella. Estaba actuando para la audiencia que él mismo había creado. ¿Lo ves?, dijo, abriendo los brazos en un gesto de exasperación que abarcaba todo el bar. Esto es lo que haces. Invades mi privacidad. Me sigues a otra ciudad como una detective aficionada. Montas una escena en el pasillo y ahora quieres que rompa acuerdos de confidencialidad en medio de un bar para satisfacer tus delirios. La palabra delirios resonó en el silencio que siguió. La gente ya no disimulaba. Miraban abiertamente, los rostros una mezcla de lástima y juicio. Sintió su rostro arder, la sangre subiendo, una ola de vergüenza tan intensa que casi la asfixió. La había acorralado. Si continuaba acusándolo, parecería aún más loca. Si se callaba, estaría admitiendo la derrota. Y por un largo momento, se calló. La certeza que la había impulsado a bajar a ese bar comenzó a desmoronarse bajo el peso de su ataque. Su mente, exhausta y herida, comenzó a volverse contra sí misma. ¿Y si él estuviera de alguna manera diciendo la verdad? ¿Y si hubiera una explicación lógica, confidencial y de negocios para todo aquello? ¿Y si ella, ciega por el miedo y la inseguridad, acabara de destruir la mayor oportunidad de su vida? La voz de su madre resonó en su mente, de años atrás. Cuidado, mi hija, sientes las cosas con demasiada intensidad. Los comentarios de amigos. Sophie, a veces piensas demasiado. Eran semillas de duda que Alejandro había regado pacientemente a lo largo del matrimonio, y que ahora florecían en un jardín venenoso de autodesprecio. Él siempre la llamaba su pequeño huracán, un apodo que sonaba cariñoso, pero que ahora entendía como una forma de invalidar sus sentimientos. Se miró las manos, el anillo de matrimonio que de repente parecía pesado, un aro de plomo. Su lógica era tan cohesiva, su actuación tan convincente. Isabela lo apoyaba con un silencio digno. Y ella era la intrusa, la mujer llorosa que lo había arruinado todo. En el espejo detrás de la barra vio su propio reflejo. Una mujer pálida, de ojos desorbitados, luciendo exactamente como él la acusaba de ser, inestable. El barman se acercó discretamente. «Señora, ¿está todo bien? ¿Le gustaría un vaso de agua?» La amabilidad de él fue casi peor que las miradas de juicio. Era la prueba final de que parecía una víctima, una pobre mujer, alguien que necesitaba ayuda. La humillación era completa, un manto pesado que la inmovilizaba en la silla. Alejandro observó la derrota en su rostro y supo que había ganado. Ahora era el momento del golpe de gracia. Se relajó en la silla, el tono de su voz cambiando de la ira a una compasión paternalista, lo cual era infinitamente más cruel. Se dirigió a Isabela, pero habló lo suficientemente alto para que todos alrededor escucharan. «Disculpa por esto, Isabela. De verdad, mi esposa no ha estado bien últimamente. Está pasando por una etapa muy difícil». La declaración la golpeó con la fuerza de una bofetada. No solo estaba mintiendo sobre la aventura, estaba mintiendo sobre su cordura,
La estaba pintando como una enferma mental para salvar su propio pellejo. La audiencia de extraños ahora la miraba con una nueva comprensión. No era solo una esposa celosa, era una pobre mujer, una carga para ese hombre paciente y exitoso. Finalmente, se volvió hacia ella, la mirada llena de una falsa preocupación. Sofía, creo que es mejor que te vayas. Toma un taxi, ve a casa y descansa. Hablaremos mañana cuando estés más tranquila. Abrió su billetera y el gesto fue la agresión final. Sacó 3 billetes de alta denominación y los puso sobre la mesa, cerca de la mano de ella. Para el taxi y algo de comer, no te preocupes. Ese dinero, ofrecido como limosna, era su declaración final. Aquí no tienes poder. Eres un problema que resuelvo con dinero. Eres insignificante. Se levantó, ajustándose el saco. Isabela se levantó con él, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Miraron a Sofía por un último segundo, una imagen de poder y desprecio. Luego, le dieron la espalda y salieron del bar, dejándola sola en la mesa, con el dinero de la humillación, bajo el peso de cientos de ojos que la juzgaban sin conocer una sola verdad. Sofía se quedó sentada, una estatua de hielo en medio del cálido y discreto ambiente del bar. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Alejandro e Isabela fue definitivo, un punto final en la vida que conocía. El dinero sobre la mesa parecía burlarse de ella, 3 pedazos de papel que resumían el valor que él le daba a su sufrimiento. Eran el precio de su discreción, el pago por su humillación. A su alrededor, el mundo volvía lentamente a la normalidad. Las conversaciones se reanudaban, las risas volvían a fluir, pero para Sofía el silencio era ensordecedor. Sentía cada mirada, real o imaginada, como una aguja en su piel. La veían como Alejandro quería que la vieran, la esposa loca, la mujer inestable, la causa del problema. Su narrativa era tan poderosa, tan bien ejecutada, que por un momento aterrador casi le creyó. Quizás ella era todo eso, quizás el dolor que sentía era solo la prueba de su debilidad, de su fracaso en ser la esposa segura y comprensiva que él merecía. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza ahora amenazaban con desbordarse, no de tristeza, sino de un agotamiento profundo, un deseo abrumador de simplemente desaparecer, de disolverse en el sillón de cuero y nunca más tener que enfrentar al mundo. Miró el dinero. Sería tan fácil tomarlo, ir a la recepción, pedir un taxi y huir. Huir de ese hotel, de esa ciudad, de esa verdad insoportable. Era lo que él esperaba. Era lo que la mujer débil y desequilibrada que él describió haría. Su mano tembló moviéndose hacia los billetes. «Disculpe, señora». La voz era calmada, grave y no contenía ni una pizca de lástima. Era una voz de respeto. Sofía levantó la vista sobresaltada. De pie, junto a su mesa, había un hombre mayor, quizás de unos 60 años, vestido con un traje impecable, con el cabello canoso y una mirada que transmitía una inteligencia serena. No la miraba como una curiosidad, sino como a un igual. «No pude evitar notar lo que sucedió», dijo él, con la voz baja para que solo ella escuchara. «Por favor, no me malinterprete, no quiero ser entrometido, pero vi lo que ese hombre hizo, y nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado de esa manera». La validación inesperada en sus palabras fue como un vaso de agua en el desierto. Él no la estaba juzgando, estaba confirmando la injusticia. Aún así, la desconfianza era una muralla a su alrededor. «¿Quién es usted?», preguntó ella, la voz ronca. «No lo conozco». El hombre esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos, que permanecieron serios. «No, usted no me conoce. Mi nombre es Ricardo Solís, pero yo conozco a su marido». La declaración la hizo ponerse rígida. ¿Sería un amigo de él, que venía a terminar el trabajo, a convencerla de que se fuera en silencio? Conocía a Alejandro Ferrer hace algunos años.
continuó el señor Solís, pareciendo leer sus pensamientos. O mejor dicho, conocí la fachada que él presenta al mundo. Tuvimos negocios en el pasado, negocios que me enseñaron una lección muy cara. Hizo un gesto hacia la silla vacía. ¿Le importa? Sofía, aún desconfiada, pero ahora curiosa, solo asintió. Él se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Señora, ¿puedo llamarla por su nombre? Sofía, susurró ella. Sofía, repitió él. Ese hombre que salió de aquí tiene un talento singular. Es un arquitecto de realidades. Construye narrativas tan perfectas, tan llenas de detalles convincentes, que él mismo parece creerlas. Y su principal talento es hacer que todos los que cuestionan su realidad se sientan locos. Cada palabra de Ricardo Solís era un bálsamo para el alma herida de Sofía. Estaba describiendo exactamente lo que acababa de experimentar. Él la entendía. Hace 5 años, Alejandro me buscó con una propuesta de inversión. Explicó, la mirada perdida en un recuerdo amargo. Era brillante, revolucionaria. Me mostró hojas de cálculo, proyecciones, contratos preliminares. Era la oportunidad de mi vida. Invertí una suma considerable, el patrimonio de toda una vida de trabajo. Y durante meses, todo parecía perfecto. Me enviaba informes de progreso, hablaba de reuniones, de avances, hasta que un día desapareció. El proyecto, el dinero, todo. Cuando finalmente lo encontré, me miró con la misma expresión de decepción que usó con usted y me explicó, con una calma espeluznante, que yo había entendido todo mal, que la inversión era de alto riesgo y que mi avaricia me había cegado. Me hizo sentir como un idiota, un aficionado, que no sabía cómo funcionaba el mundo de los negocios. Me humilló frente a otros socios y salió como el profesional sensato que intentó advertirme. Su historia era un eco de la de ella. La misma táctica, el mismo abuso psicológico, solo que en un escenario diferente. La muralla de desconfianza de Sofía comenzó a derrumbarse. Él no estaba allí por lástima, estaba allí por un sentido de justicia tardía. El señor Solís se inclinó un poco hacia adelante, la voz aún más baja. Sofía, vi la manera en que le habló. Le oí mencionar un viaje de negocios, reuniones confidenciales. Es la misma historia que me contó a mí, pero la verdad es un hecho obstinado. Y yo, por una enorme coincidencia, tengo un hecho que podría interesarle. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido, esta vez no de pánico, sino de una expectativa feroz. «Estoy en este hotel por casualidad para una reunión mañana», dijo él. «Pero sé con 100% de certeza la verdadera razón por la que su esposo está aquí». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara en el aire. La conferencia de inversiones de la que probablemente se jactó, el gran evento del Gran Hotel Continental, fue cancelada hace 2 semanas. La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. Cancelada, no pospuesta, no restringida a reuniones secretas, simplemente cancelada. Un correo electrónico oficial había sido enviado a todos los participantes. Lo sé, añadió el señor Solís con una finalidad cortante, porque yo recibí ese correo. La mentira de Alejandro no era solo una distorsión de la verdad, era una fabricación completa de principio a fin. La imagen de él, el hombre de negocios poderoso y estresado, se deshizo en polvo, revelando al mentiroso patético que había debajo. En ese instante, el dolor de Sofía no desapareció, pero se transformó. El pantano de vergüenza y autodesprecio se secó, dando lugar a un terreno sólido y firme de rabia pura y cristalina. La niebla se disipó. No estaba loca, no era insegura. Era una mujer que había sido engañada, la víctima de un fraude, no solo financiero como el señor Solís, sino emocional. Su mirada se encontró con la del hombre frente a ella y por primera vez en esa noche no se sintió sola.
Se levantó. El temblor en sus manos se había detenido. «Gracias, señor Solís», dijo, la voz firme, sin rastro de llanto. «No tiene idea de cuánto me ha ayudado». Miró los 3 billetes sobre la mesa. Con la punta de los dedos los empujó a un lado, un gesto de repulsa silenciosa. No necesitaba ese dinero, no necesitaba su caridad. Ahora tenía algo infinitamente más valioso. Tenía la verdad. Y la verdad era un arma. Sofía no se dirigió a la salida. El consejo del señor Solís era una llave, y no se iría de ese hotel hasta haber abierto la última puerta de esa prisión de mentiras. Con una calma que ella misma no sabía que poseía, caminó hacia el baño de damas. La mujer que la miró en el espejo era una extraña. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, pero los ojos mismos brillaban con una luz nueva, una llama fría y dura que se había encendido en las cenizas de la humillación. Las lágrimas se habían secado. La desesperación se había solidificado en determinación. Con manos firmes, abrió su bolso, retocó su maquillaje, no para ocultar el dolor, sino para enmarcar la furia en sus ojos. Se arregló el cabello, alisó su vestido. Cada gesto era un acto de guerra, la preparación de un soldado para la batalla final. Él no la vería llorar, no la vería rota. La vería como la reina en el tablero de ajedrez, la pieza que, aunque rodeada, tenía el poder de derrocar al rey. Salió del baño, y en lugar de exponerse, encontró un lugar estratégico en el lobby, un sillón de terciopelo escondido detrás de una gran planta ornamental. Desde allí tenía una vista clara de los ascensores y del mostrador de la recepción. Ahora era una cazadora. Y la paciencia, que antes había sido una virtud de esposa, ahora era su mayor arma. Esperó. Cada minuto que pasaba era un ladrillo más en el muro de su resolución. El tiempo de la víctima había terminado. El tiempo de la justicia estaba por comenzar. 10, 20, 30 minutos pasaron. Entonces sonó la campana del ascensor. Las puertas se abrieron y ellos aparecieron. Alejandro e Isabela. El cambio en su postura era evidente. En el bar, Alejandro era el león acorralado, tenso y agresivo. Ahora estaba relajado, su brazo posesivamente alrededor de la cintura de Isabela. Se reían de algo, una broma íntima, el sonido resonando en el mármol del lobby. Creían que la tormenta había pasado, que el problema, la esposa loca, había sido despachado con unos cuantos billetes. Parecían la pareja perfecta, ricos, guapos, dueños del mundo. La visión de ellos juntos, tan cómodos en su traición, no le causó a Sofía el dolor que esperaba. En cambio, sintió un desprecio gélido. Caminaron hacia el mostrador de checkout, la arrogancia en cada paso. Alejandro entregó la tarjeta corporativa a la recepcionista con una sonrisa encantadora. «Buen día, checkout de la habitación 714. La estancia fue excepcional». La ironía revolvió el estómago de Sofía. Era el momento. Se levantó. El sonido de sus tacones en el suelo de mármol fue la única advertencia. No corrió. Caminó con pasos medidos, cada uno un golpe de tambor anunciando la confrontación. Se detuvo a su lado en el mostrador, su sutil perfume cortando el aire. «Espero que la celebración haya valido la pena, Alejandro», dijo. Su voz era baja, casi un susurro, pero cortó su risa como un cristal. Ambos se giraron, el shock estampado en sus rostros. El color desapareció del rostro de Alejandro. Isabela dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. «Sofía», tartamudeó Alejandro, la compostura evaporándose al instante. Intentó la misma táctica, la agresión. «No lo voy a repetir. ¿Qué sigues haciendo aquí? Vete a casa, estás haciendo un papel ridículo». Pero sus palabras ya no tenían poder. Ella ya no era la misma mujer de una hora atrás. Lo ignoró y se dirigió a la recepcionista, que observaba la escena con los ojos desorbitados. «Buen día», dijo Sofía con una sonrisa educada.
Perdone la interrupción. Mi esposo, el señor Ferrer, solo está finalizando los detalles de su viaje de negocios. Estuvo aquí para la gran conferencia de inversiones del hotel, ¿sabe? Hizo una pausa, dejando que la información flotara en el aire antes de girar el cuchillo. Pero qué extraño, ¿no? Porque un amigo de nuestra familia, que también iba a ser uno de los oradores principales, me llamó hace un rato. Me informó que la conferencia fue cancelada hace 2 semanas. La palabra cancelada fue dicha con una claridad cristalina y resonó en el silencio del lobby. La recepcionista frunció el ceño, una chispa de comprensión en sus ojos. Su máscara profesional se deslizó y miró a Alejandro con una nueva sospecha. Alejandro palideció. Eso es un absurdo, intentó, la voz fallando. Tu amigo está mal informado. Fueron reuniones privadas, reuniones de emergencia. Sofía se rió. Una risa corta, sin alegría. Reuniones privadas. Qué conveniente, déjame adivinar, en la habitación 714, con champaña y fresas. ¿Con quién, Alejandro? ¿Quiénes eran los otros inversionistas secretos? Luego se volvió hacia Isabela, que estaba congelada a su lado, el rostro una máscara de pánico. Y tú, Isabela, debes ser la inversionista principal. Dime, ¿cuál era el tema de tu reunión confidencial? ¿Estrategias de traición corporativa? ¿O cómo destruir familias y llamarlo networking? El ataque directo hizo que Isabela retrocediera. Ya no era la mujer superior y aburrida. Era una cómplice atrapada en el acto. ¡Alejandro!, siseó, sus ojos implorando una salvación que él no podía ofrecer. ¿De qué está hablando esta mujer? Di algo. Pero Alejandro ya no tenía nada que decir. La arquitectura de su realidad se había derrumbado. Cada mentira que había construido estaba en ruinas a su alrededor. Las miradas en el lobby ya no eran de lástima por Sofía, sino de desprecio por él. El poderoso ejecutivo era ahora solo un mentiroso común, expuesto a la luz del día. Sofía saboreó el silencio por un momento. El silencio de la victoria. Se volvió hacia Alejandro. Su mirada ya no era la de una esposa traicionada, sino la de una jueza dictando sentencia. «Sabes, por un terrible momento, allá en el bar casi me convenciste», dijo la voz calmada y firme. «Casi me hiciste creer que la loca era yo, que la equivocada era yo, que mis sentimientos eran delirios. Llevas años haciendo esto, ¿no es así? Disminuyéndome poco a poco para que nunca cuestionara tu mundo perfecto». Dio un paso adelante y él retrocedió instintivamente. «Pero el problema nunca fui yo, Alejandro. El problema es ese vacío que llevas dentro. Un vacío tan grande que necesitas llenarlo con mentiras, con engaños, con la destrucción de todo lo que tocas, porque no sabes cómo construir nada real». Entonces hizo el gesto que sellaría el fin de todo. Lenta, deliberadamente, se quitó el anillo de oro de su dedo, el anillo que él le puso con promesas de amor eterno. No se lo arrojó, no lo tiró al suelo. Con una dignidad que él jamás tendría, lo colocó suavemente sobre el mostrador de mármol pulido, junto a su tarjeta de crédito. El pequeño anillo de oro parecía un monumento a su mentira. «Puedes quedártelo», dijo, su voz resonando con una finalidad absoluta. «Úsalo para pagar la cuenta, o dáselo de regalo a tu próxima socia. Parece que es el único lenguaje que realmente entiendes». Le dio una última mirada, no de odio, ni de amor, sino de una indiferencia abrumadora. Lo vio, quizás por primera vez, como realmente era, un hombre pequeño, débil y patético. Miró a Isabela, que lloraba en silencio, el maquillaje corrido, su imagen de poder completamente deshecha. Y entonces Sofía se giró. Le dio la espalda a las ruinas de su matrimonio, al hombre que era su pasado, y caminó. Cada paso hacia la puerta de entrada del hotel era más ligero que el anterior. No miró hacia atrás. El sol de la mañana la golpeó cuando empujó las puertas de cristal, y por primera vez en mucho tiempo respiró profundamente un aire que se sentía limpio, un aire que olía a libertad. Al cruzar las puertas giratorias del Gran Hotel Continental,
El aire de la ciudad nunca le pareció tan fresco. El sol de la mañana calentó el rostro de Sofía, y el sonido caótico del tráfico, que antes la irritaba, ahora sonaba como el pulso de la vida, un recordatorio de que el mundo seguía girando, vasto y lleno de posibilidades, más allá de esa burbuja de mentiras. El peso en sus hombros, un peso que había cargado durante años sin darse cuenta, simplemente se disipó. No lloró. En su lugar, una risa burbujeó en su pecho, un sonido extraño y liberador. Se rió de la audacia de Alejandro, de la cobardía de Isabela y sobre todo de la mujer que había sido, la que creía que el amor significaba silenciar su propia intuición. No volvió a casa, la casa de ellos. En cambio, caminó sin rumbo por unas cuantas cuadras, hasta que encontró un pequeño café, un lugar anónimo con olor a granos tostados y pan fresco. Pidió un expreso y se sentó cerca de la ventana, observando a la gente pasar, cada una viviendo su propia historia. Por primera vez, no se sentía parte de una pareja, sino una unidad completa por sí misma. Ese café no fue un acto de tristeza o soledad, fue su primer acto ejecutivo como presidenta de su propia vida. Tomó su celular, no para llamar a amigos o familiares en busca de consuelo, sino para buscar apartamentos, pequeños, soleados, solo para una persona. El futuro, que momentos antes parecía un abismo, ahora se extendía como una página en blanco. Mientras Sofía bebía su café, el telón final caía sobre la farsa en el lobby del hotel. El silencio dejado por su partida era más condenatorio que cualquier grito. Alejandro se quedó paralizado, el anillo de oro brillando sobre el mármol como una pequeña pieza de evidencia en la escena de un crimen. La recepcionista, con una frialdad profesional impecable, se aclaró la garganta. «Señor Ferrer, ¿habrá algo más?» La simple pregunta lo quebró. Miró a Isabela esperando una alianza, un apoyo, pero solo encontró furia. «Mentiste», siseó ella, la voz baja y llena de veneno. «Me dijiste que era una pobre mujer, una mujer frágil que controlabas. No me dijiste que estabas casado con una leona». Su insulto no era sobre la traición, era sobre la debilidad de él. Se había demostrado que era una mala inversión. «Cállate la boca, Isabela», replicó él, el encanto evaporado, quedando solo la agresividad cruda. «Esto es tu culpa. Si no hubieras sido tan descuidada». La pelea que siguió fue desagradable, susurrada, llena de acusaciones y desprecio mutuo. Su sociedad, construida sobre la conveniencia y la adrenalina del secreto, no sobrevivió a 5 minutos de luz del día. Él pagó la cuenta del hotel y salieron por separado, dos extraños huyendo del mismo desastre que habían creado. Para Alejandro, ese fue el principio del fin. La historia, como siempre sucede con este tipo de historias, en los círculos correctos, se extendió. No como un drama de traición, sino como una prueba de su mal juicio. Un hombre que le miente a su esposa con tanto descuido, también les miente a sus socios. Un hombre que pierde el control de su vida personal no es confiable para manejar millones. Los contratos fueron reevaluados. Las sociedades se disolvieron. Su caída no fue un estruendo, sino un lento y constante desmoronamiento de una reputación que, como su vida personal, era una fachada hueca. 6 meses después, el sol entraba por las ventanas de un apartamento que no tenía nada que ver con la casa oscura e imponente que Sofía alguna vez llamó hogar. Era más pequeño, más luminoso, lleno de plantas y de los colores que ella amaba, colores que Alejandro siempre consideró demasiado llamativos. En una pared, un diploma de arquitectura que había pasado años guardado en una caja, ahora colgaba con orgullo. Había abierto su propia pequeña oficina, enfocándose en proyectos de interiores para personas que, como ella, estaban empezando de nuevo. El trabajo la llenaba, la desafiaba. Sus días eran largos, pero eran suyos. La risa era una constante en su nuevo hogar.
La risa de amigos como Camila, que venían a cenas improvisadas donde la única regla era ser auténtico. Una noche, encontró la tarjeta que el señor Solís le había dado y le escribió un correo electrónico, no detallando su victoria, sino simplemente agradeciéndole por haber sido una luz en la oscuridad. Su respuesta llegó al día siguiente, corta y profunda. Me alegra saber que está bien. La verdad siempre encuentra su camino. Sofía aprendió que el divorcio no era el final de la historia, sino el final del prólogo. La verdadera historia apenas comenzaba. Descubrió la diferencia crucial entre la soledad y la solitud. La soledad era lo que sentía en los últimos años de su matrimonio, una desconexión silenciosa incluso con alguien a su lado. La solitud era lo que sentía ahora, una compañía rica y pacífica consigo misma. No odiaba a Alejandro, de hecho, rara vez pensaba en él. Odiarlo sería mantener un vínculo, y ella estaba demasiado ocupada cortando todos los lazos con su pasado. Aprendió la lección más difícil y más importante de todas. A veces, la vida que planeaste con tanto cuidado necesita ser completamente destruida para que la vida que realmente naciste para vivir pueda, finalmente, comenzar. El dolor de ese día en el hotel no fue un castigo, fue un parto, y la mujer que nació allí era más fuerte, más sabia y, sobre todo, libre. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que el final de un camino puede ser, en realidad, el verdadero comienzo de nuestro viaje más importante. Es la prueba de que nuestra mayor fortaleza no reside en nunca caer, sino en el coraje que descubrimos dentro de nosotros para levantarnos, más sabios y más fieles a quienes realmente somos. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en que la realidad que conocíamos se desmorona, y es en esas horas que tenemos la oportunidad de reconstruir algo mucho más fuerte y verdadero sobre una nueva base, la del amor propio y el respeto por nuestra propia verdad. Ahora queremos escuchar tu voz. ¿Qué parte del viaje de Sofía te conmovió más? ¿Fue el dolor de la humillación, el giro inesperado con la ayuda de un extraño o la paz que encontró al empezar de nuevo? Deja tu comentario abajo contándonos qué lección te llevas de esta historia. Si crees en el poder de la superación y en que la verdad siempre es el mejor camino, aunque sea el más difícil, comenta con la frase «La verdad libera». Llenemos los comentarios con este poderoso mensaje de fuerza. Si esta historia te inspiró o te hizo recordar a alguien que necesita un soplo de esperanza, no te la guardes. Comparte este video en tus redes sociales o con esa persona especial. A veces, una historia es el empujón que alguien necesita para encontrar el valor de pasar la página. Y por supuesto, si te encantan las historias que tocan el alma, que reconfortan el corazón y nos hacen reflexionar, no olvides dejar tu me gusta. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu presencia aquí es lo que nos impulsa a seguir.